1991, Crystal Faith Todd, de 17 años, se bajó de un coche en el aparcamiento de un centro comercial después de asistir a una fiesta. Como aún le quedaba una hora antes de volver a casa, dijo que iba a tomar algo antes de irse. Fue la última vez que Crystal fue vista con vida. Al ver que era la 1 y que no había llegado a casa, su madre llamó a la policía. Policía del condado de Horry. También llamó al mejor amigo de Crystal, Ken Register, quien dijo que no había visto a Crystal en toda la noche. Después de hablar con Ken Register, llamé a otro amigo mío que se levantó de la cama para acompañarme. Recorrimos todo Conway buscándola y esperando encontrar su coche por alguna parte. A la mañana siguiente apareció el coche en el aparcamiento de un colegio cercano. Su bolso y su chaqueta estaban dentro. No sé por qué, pero tuve el presentimiento de que alguien se había llevado a Crystal. Crystal Faith Todd, de 17 años, estaba en el último curso de instituto y vivía en la pequeña localidad de cultivadores de tabaco de Conway, Carolina del Sur. Yo tenía 39 años cuando ella nació. Para mí fue como un milagro. No me lo podía creer. Me sentía muy orgullosa de ella. El padre de Crystal murió siendo ella muy joven, pero tuvo una infancia feliz. Participaba en las actividades religiosas, cantaba en el coro de la iglesia y soñaba con ir a la universidad. Era muy animada, tenía muy buen carácter, tenía sentido del humor y era muy abierta. Le encantaba salir con sus amigos y pasarlo bien. A las pocas horas de aparecer el coche abandonado de Crystal en el aparcamiento de un instituto, 2 cazadores que estaban en un campo lejano observaron un reguero de sangre que llegaba hasta una zanja cercana. Allí vieron el cuerpo de una mujer con múltiples puñaladas y parcialmente desnuda. Era brutal. Es una imagen que se me quedará grabada para siempre. Fue un crimen sexual, no había solamente intención de matar. Hubo gratificación sexual. En el dedo de la víctima había un anillo del instituto con su nombre grabado. Crystal Todd. Ojalá hubiera muerto yo en lugar de ella. Yo ya he vivido mucho tiempo. Ella había vivido muy poco. Los investigadores pensaban que el asesino podía ser alguien de fuera de la zona, pero las pruebas halladas en el escenario del crimen apuntaban a alguien muy cercano. Bueno, para mí ya no hay vida. Simplemente existo. Paso de un día a otro. Ni siquiera me levanto de la cama para afrontar el nuevo día. Es verdaderamente horrible. Y cada vez estoy peor. Los vecinos de Conway, Carolina del Sur, estaban impresionados con el brutal asesinato de Crystal Faith Todd. El médico forense Dr. Jamie Downs realizó la autopsia. Tenía una lesión de defensa en la mano izquierda que al principio nos pareció extraña. ¿Por qué iba a defenderse con la mano izquierda si era diestra? ¿Por qué no usó la mano derecha, que era su fuerte? La respuesta pronto fue descubierta. Una de las puñaladas había penetrado en el lado izquierdo del cerebro, cosa que inmediatamente le paralizó todo el lado derecho. ¿Qué nos dice una herida de defensa? Nos dice que la víctima estaba consciente, que la víctima estaba atada y que la víctima era consciente del peligro. Algunas de las puñaladas no produjeron sangrado, lo cual indicaba que fueron realizadas después de la muerte. La víctima ya estaba muerta. Ya no forcejeaba. Sin embargo, el asesino estaba tan furioso que siguió apuñalándola después de muerta. En total recibió 31 puñaladas. El término que utilizamos es ensañamiento, que consiste en recrearse en hacer más heridas de las necesarias para matar a alguien. Cuando el Dr. Downs midió las heridas, llegó a la conclusión de que el arma homicida había sido una navaja de 8 centímetros, de las que tienen una hoja con bloqueo. Tenía que haber sido una navaja de hoja con bloqueo para haber llegado a penetrar el cerebro. Los análisis forenses confirmaron que había sido agredida sexualmente, que había sido asesinada a un lado, de un camino, y arrojada al otro lado. Lo que eso me indicó fue que se había asustado y quiso desentenderse del crimen. Me indicó que probablemente nunca había matado a nadie antes y no tenía experiencia en este tipo de crímenes.
En la búsqueda de sospechosos, los investigadores primero examinaron los papeles personales de Crystal. En la tapa de uno de los libros de notas de Crystal había un nombre escrito: Andy Tyndall. Sus amigos dijeron que Crystal había conocido a Tyndall a través de un amigo común. Tyndall era un ladrón convicto de 31 años buscado en Alabama por violación de la condicional. La policía también descubrió que le gustaban las colegialas. No había duda, creíamos haber encontrado a nuestro hombre, encajaba con lo que buscábamos. Los científicos forenses evaluaron los restos de semen encontrados en la vagina de Crystal durante la autopsia y descubrieron que la sangre del asesino era del grupo 0 con un subtipo de sangre muy raro caracterizado por la enzima PGM. Se trata del fosfoglucomutasa. Es una enzima que se encuentra en los fluidos corporales de la gente. Su tipo de sangre, su nivel de secreción y el subtipo PGM le situaban en aproximadamente el 2% de la población. El perfil de ADN del asesino también era extremadamente inusual. Descubrimos que su perfil era sumamente raro y que tan solo se daba en aproximadamente 1 entre 250 millones de blancos y 1 entre 1.500 millones de negros. Sorprendentemente, esta información de los forenses descartaba a su primer sospechoso, Andy Tyndall. Más de 1.000 personas asistieron al funeral de Crystal Fatal. Los íntimos amigos de Crystal portaron el féretro. Su afligida madre y la policía pidieron a la comunidad que aportaran cualquier información que tuvieran sobre el crimen. En respuesta, un vecino de Conway dijo que él había pasado en su coche por el aparcamiento del instituto la noche en que había desaparecido Crystal, y había visto el coche de Crystal y a un hombre y una mujer junto a él. Ahora la policía ya tenía otra pista. A muchos les pareció que el retrato robot de la policía les recordaba a Bonnie, la madre de Crystal, y su pareja. No tengo la más mínima duda de que el hombre del retrato robot era el compañero sentimental de Bonnie Faye Todd. La policía se preguntaba cuánto sabría la madre de Crystal sobre el crimen. Un testigo informó a la policía que la noche en la que Crystal desapareció había visto a 2 personas junto al coche de Crystal en el aparcamiento. Su descripción coincidía con la madre de Crystal y su compañero sentimental. Pero cuando se le siguió preguntando, el testigo dijo que esa noche había estado bebiendo y que a lo mejor había visto a la madre de Crystal el domingo por la mañana, cuando ella y su pareja encontraron el coche de Crystal. Me pareció espantoso. Con lo que yo quería a mi hija, ¿cómo podían culparme a mí? Descartada Bonnie como sospechosa y Andy Tyndall exonerado por la prueba de ADN, los investigadores se quedaron sin pistas. De modo que la policía encargó que se hiciera un perfil de la personalidad del asesino. Se hace un perfil de personalidad cuando hay un caso sin resolver. Se hace un estudio del crimen y del comportamiento del asesino para llegar a una descripción de sus características. Es una opinión subjetiva, se definen las características y los rasgos de personalidad del asesino según la edad, la raza, el estado civil, los antecedentes penales, el nivel de estudios y cosas de ese tipo. El perfil indicaba que el asesino de Crystal era un hombre blanco de unos 20 y tantos años, amigo de Crystal y que vivía a unos 5 kilómetros de su casa. El joven estaba furioso y probablemente tenía antecedentes penales. Era de complexión fuerte. Y sobre todo el perfil indicaba que el asesino estaba confiado en que nunca sería considerado como sospechoso. Como el perfil sugería que el asesino era uno de los amigos de Crystal, la policía pidió a sus amigos y conocidos que voluntariamente se prestaran a hacerse una prueba de ADN. A pesar de poner en peligro sus libertades civiles, 52 hombres se sometieron a la prueba. En realidad, no fue algo que saliera de ellos. La policía tenía un montón de nombres e iban llamándoles uno a uno pidiéndoles que se sometieran a la prueba de ADN. Y todos se prestaron a ello voluntariamente. No sé de ninguno que no lo hiciera. Increíblemente, uno de los perfiles de ADN coincidía con el ADN del agresor, el donante número 44. Cuando los investigadores le preguntaron a la madre de Crystal que les nombrase a la persona que menos esperaba que le hiciese daño a su hija,
identificó al mismo hombre. Me dijeron, ¿en quién confía usted para salir con su hija a cualquier hora del día o de la noche sin peligro? Y yo contesté, Ken Register. Ken Register y Crystal se conocían desde niños. No tenían una relación amorosa, simplemente eran muy buenos amigos. Hablaban todos los días y fue Ken al que primero llamó la señora Todd pidiendo ayuda en la noche de la desaparición de Crystal. Ken fue uno de los que portaron el féretro. Cuando la policía investigó el pasado de Ken, descubrieron dos cosas preocupantes. Primero, que tenía un carácter explosivo, y segundo, que tenía antecedentes penales. 2 meses antes, 2 estudiantes universitarios habían acusado a Register de haber explotado cuando le pararon a preguntarle una dirección. Estoy buscando la biblioteca. ¿Podría decirme por dónde se va? ¡Gilipollas! ¡Dios mío! 3 años antes de eso, con tan solo 15 años, Register había sido descubierto haciendo llamadas obscenas a esta mujer y describiendo con todo detalle cómo iba a agredirla y matarla. Me dijo que me rajaría de arriba a abajo y muchos otros detalles gráficos. El crimen que Register describió en esas llamadas era idéntico al asesinato de Crystal Faith Todd. ¿Dónde estabas la noche que murió Crystal? Ken Register se quedó sin habla cuando le dijeron que el ADN de su sangre coincidía con el del asesino de Crystal. Le preguntó a la policía por qué iba a haber accedido a hacerse la prueba si él era el asesino. Cuando la policía registró el coche de Register, no encontraron ninguna prueba que le vinculara al escenario del crimen. Además, Register tenía una coartada. Su novia dijo que aquella noche habían estado juntos en los coches de choque. Y su madre dijo que había vuelto a casa a las 12:20. Es una de las mejores coartadas que se pueden tener. A mí me sorprendió mucho, pero era una prueba muy sólida. Yo sé dónde estaba aquella noche. Estaba aquí en mi casa y sé cuándo llegó él. Aunque la madre de Ken Register era su principal coartada, más tarde jugaría un papel decisivo en la solución del asesinato de Crystal. El mejor amigo de Crystal Todd era ahora el principal sospechoso de su muerte. Su ADN coincidía con el ADN encontrado en el escenario del crimen. Sin embargo, él insistía en que era inocente y 2 testigos le proporcionaban una coartada: su novia y su madre. Ken acudía con regularidad a casa de Crystal. La señora Todd dijo que ella no sabía nada sobre sus antecedentes. De haber sabido lo del exhibicionismo y lo de las llamadas obscenas, Ken nunca hubiera puesto el pie en mi casa. Yo no lo supe hasta que ya era demasiado tarde. Pero la señora Todd ahora nos revela algo que su hija le había contado que podría ser una pista sobre el móvil. Como 1 semana y media antes de que la mataran, me dijo, mamá, Ken se empeña en salir conmigo. Y yo le dije, claro, será porque le gustas mucho. Sí, me dijo, pero lo único que quiere es sexo. Y yo le dije, pues entonces no salgas con él. Bien, Ken, cuéntamelo todo. Durante el interrogatorio de la policía, Ken Register negó cualquier implicación en el crimen. Pero después de 6 horas de interrogatorio, la policía le dijo que su madre le había enviado un mensaje. Mantén la boca cerrada hasta que te consiga un abogado. Ken, esta es una nota de tu madre. Tu madre dice que nos cuentes exactamente lo que ocurrió, que digas la verdad. Si lo haces, tu madre dice que todo saldrá bien. Y entonces, Ken Register confesó. Fui yo. Dijo que vio a Crystal hacia medianoche en un semáforo cerca del aparcamiento del instituto. Hola, Crystal, ¿qué tal? ¿Nos vamos por ahí? Sí, estupendo. Espera, voy a aparcar. Crystal se subió a su coche y se fueron a un lugar escondido, donde, según Ken, practicaron sexo consentido. Las pruebas forenses demostraron que no había sido en absoluto consentido. Mira, Ken, que quede claro, si me quedo embarazada, diré a todo el mundo que me has violado. No me mires así. Hablo en serio. Register dijo que cuando ella se bajó del coche para vestirse, cogió del coche una navaja de caza y la mató. Después de matarla, siguió abusando sexualmente de ella.
Yo no creo que Crystal Todd hiciera nada para provocar su muerte. Su único error fue subirse al coche con él. La fiscalía pensaba que Register limpió su coche poco después del crimen para borrar cualquier posible huella. Las huellas habían sido borradas antes de que supiéramos que él era el sospechoso. En la casa de Register, la policía encontró una caja vacía, la caja de una navaja con hoja de bloqueo. Los científicos forenses establecieron que la navaja desaparecida tendría que ser similar al arma con la que había sido apuñalada Crystal. Antes del juicio, Register se retractó de su confesión, alegando que le habían coaccionado. Dijo que la policía le había mentido sobre el contenido de la nota de su madre. Pero mentir a un sospechoso durante un interrogatorio policial es perfectamente legal. No tengo la menor duda de que el señor Register asesinó brutalmente a Crystal Faye Todd. Y además estoy seguro de que disfrutó haciéndolo. Hubo varias horas no justificadas. Tuvo tiempo de sobra para hacer todo aquello de lo que se le acusó y aún así llegar a casa cuando él dijo. Pero, ¿por qué se prestó Ken Register voluntariamente a hacerse una prueba de ADN si era el asesino? Según fue publicado, cuando la policía le pidió una muestra para hacerle una prueba de ADN, preguntó que qué era el ADN. Por entonces la prueba de ADN ya llevaba 5 años utilizándose en casos de asesinato. Pero por lo visto Register desconocía lo que era porque nunca había sido utilizada en el estado de Carolina del Sur. Su caso fue el primero. Ken Register fue declarado culpable de homicidio, secuestro y agresión sexual. Fue condenado a cadena perpetua y 35 años. Le declararon culpable. Me alegro de que lo hicieran. Me sentí orgullosa del resultado. Pero yo le habría condenado a la silla eléctrica. Un loco. Un psicópata. No sé qué era lo que le pasaba, pero desde luego a ese chico le faltaba un tornillo. Ken Register y su familia siguen insistiendo en que es inocente. Pero varias pruebas de ADN posteriores confirmaron el primer resultado. Yo desde luego estaba en casa aquella noche y sé a qué hora llegó. Yo no sé explicar lo del ADN. Ojalá pudiera. Hay tantas cosas en este caso que no se pueden explicar. Basándome en todo lo que sé sobre la violencia de ese asesinato, cuando abandonó el escenario del crimen, tenía que haber estado todo manchado de sangre. Yo creo que su madre le encubrió. Ella tuvo que verle todo cubierto de sangre. Yo sé que él estaba todo cubierto de sangre. Si ella le ayudó a limpiarse, también tiene sangre de Crystal en sus manos. Bonnie Faith Todd visita la tumba de Crystal fielmente y da las gracias a la ciencia por haber descubierto al asesino de Crystal. Te quiero más que a mi propia vida. Sin la prueba de ADN nunca le hubiéramos encontrado, nunca hubiéramos podido detenerle. Austin, Texas, la capital del estado. Nancy DePriest, de 20 años, vivía allí con su marido Todd y su hija de 15 meses, Sylvia. Era muy amigable y muy abierta con todo el mundo. Le encantaba estar con gente y tenía don de gentes. Nancy era camarera en un restaurante de Pizza Hut. El 24 de octubre de 1988 llegó a trabajar a las 7 de la mañana. Su trabajo consistía en preparar la masa de las pizzas para que estuviera lista antes de que llegaran el resto de los empleados. El encargado del restaurante llamó varias veces aquella mañana para asegurarse de que todo estaba en orden, pero nadie contestaba al teléfono. Cuando fue al restaurante a las 9:30 encontró a Nancy tirada bajo el lavabo del baño y medio muerta. Había recibido un disparo en la nuca. Llevaron a Nancy en ambulancia al hospital más cercano. Mi yerno me dijo, mamá, ha habido un atraco y han disparado a Nancy. Y le pregunté, Todd, ¿está muy grave? Y él se echó a llorar y dijo, mamá, está con respiración asistida. Nancy murió horas más tarde aquel mismo día sin volver a recuperar la consciencia. Yo empecé a dar gritos. Estaba completamente histérica. El asesinato tuvo lugar antes de que se abriera el restaurante, así que no había ningún testigo del crimen. El departamento de policía de Austin no encontró ninguna señal de que se hubiera forzado la entrada al restaurante.
El móvil parecía ser el robo, ya que faltaba dinero de la caja fuerte. En el suelo del baño la policía encontró un casquillo del calibre 22 del arma homicida. Y la autopsia de Nancy reveló que había sido agredida sexualmente. 2 semanas después, los investigadores consiguieron hacer su primer gran avance en el caso. 2 empleados de otro restaurante Pizza Hut, Chris Ochoa de 22 años y Richard Danziger de 19, fueron al restaurante donde Nancy había sido asesinada. Pedimos una cerveza y él brindó por la memoria de Nancy. Por Nancy de Priest. Nunca te olvidaremos. A mí me pareció un poco extraño. Los compañeros de Nancy informaron rápidamente a las autoridades. Más tarde, Ochoa y Danziger eran interrogados por la policía. Empezaron a preguntarme lo que sabía sobre el asesinato y la violación y les dije que no sabía nada. Estuvieron así un par de horas, no sé cuántas horas exactamente. Pero al final me dijeron, ¿sabes qué? Sabemos que tú no eres capaz de hacerlo, pero estamos seguros de que sabes algo. El detective Héctor Polanco, un veterano con 12 años de servicio en el cuerpo, fue el encargado del interrogatorio. Se puso a enseñarme unas fotos del corredor de la muerte y me dijo, aquí es donde vas a vivir hasta que te ejecuten. Y yo seguía diciéndoles que no sabía nada. Richard Danziger y su novia Donna Angstad también fueron interrogados. Se portaron muy mal conmigo. Una vez, Héctor Polanco dio un puñetazo en la mesa y yo creía que iba a venir a pegarme. Yo me levanté de la silla y me eché hacia atrás contra la pared. Me dio un susto de muerte. Donna dijo que ella y Richard estuvieron juntos en el apartamento de Donna en el momento del asesinato. Hice la prueba del detector de mentiras y me dijeron que no la había pasado. 2 días después, Chris Ochoa confesaba la violación y el asesinato de Nancy de Priest. Lo hice. Me declaré culpable. Y fue... no sé cómo describirlo. También declaró que Richard Danziger había sido su cómplice. Ochoa dijo que él y Danziger entraron en el restaurante con unas llaves que habían conseguido. Encontraron a Nancy sola preparando la masa para las pizzas. Después de ordenarle que les entregara el dinero de la caja, Ochoa dijo que él y Danziger la ataron, la amordazaron, la violaron y la mataron de un disparo. Ochoa dijo que él había sido el que había apretado el gatillo. Cuando llegaron los resultados de la prueba de ADN del laboratorio, la policía consiguió aún más pruebas de que Ochoa y Danziger eran los asesinos. Chris Ochoa no solo confesó la violación y el asesinato de Nancy de Priest, sino que se convirtió en el testigo principal de la acusación contra su amigo y compañero de trabajo, Richard Danziger. La familia de Nancy se sintió muy aliviada de que el caso se hubiera resuelto tan rápido. No era satisfacción, no era eso. Solo el alivio de pensar que ya no podrían hacerle lo mismo a otra persona. La prueba de ADN respaldaba la confesión de Ochoa. La muestra de sangre de Chris Ochoa coincidía con el ADN del semen hallado en la toma vaginal de la víctima. Yo examiné una muestra de la toma vaginal de Nancy de Priest. Extrajimos el ADN de los espermatozoides de la toma y después hicimos la prueba del ADN usando un solo gen, que era la tecnología disponible en ese momento. Y el resultado fue que ese gen era compatible con el ADN de Chris Ochoa y con más de un 15% de toda la población. Estadísticamente, había otros 3 millones de tejanos que podían compartir el mismo marcador genético, pero esa no era la única prueba forense. Un pelo de color castaño encontrado en el baño del restaurante coincidía al microscopio con el pelo de Danziger. Richard Danziger se declaró inocente y siguió defendiendo su inocencia, pero el peso de la confesión de Ochoa y de las pruebas forenses fue demasiado. El jurado solo estuvo deliberando 7 minutos y medio y declaró a Richard Danziger culpable de homicidio y agresión sexual. Fue sentenciado a cadena perpetua. A cambio de su confesión, Chris Ochoa pudo evitar la pena de muerte, pero fue condenado a cadena perpetua. Había noches que me quedaba sentado en la cama preguntándole a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Yo le decía, estoy cansado, Señor.
Estoy cansado. Estoy muy cansado. Y llegó un momento en el que quise acabar con todo. La vida en prisión era aún peor para Richard Danziger. Al cabo de 3 años entre rejas, Danziger fue agredido por otro recluso que le confundió con otra persona. Danziger recibió varias patadas en la cabeza con unas botas de punta reforzada. Sobrevivió, pero sufrió lesiones cerebrales permanentes. Lo que le ocurrió fue horrible. Va a necesitar atención médica el resto de su vida. Pero la historia no termina aquí. 8 años después, la policía de Austin recibió una carta de Akin Marino, que cumplía 3 cadenas perpetuas en otra prisión de Texas por una serie de atracos y agresiones sexuales. Marino aseguraba que había sido él el que violó y asesinó a Nancy DePriest. Marino decía que había vivido una experiencia religiosa durante su estancia en prisión y quería redimirse de sus pecados. Cometí un crimen horrible y lo hice solo. Marino dijo que el departamento de policía de El Paso tenía la pistola que había usado para matar a Nancy DePriest. Se la habían confiscado cuando fue detenido por un delito de agresión. El detective de homicidios Manuel Fuentes fue asignado para investigar la historia de Marino. Recibí una llamada del departamento de policía de El Paso y el detective me dijo, no se lo va a creer, pero el arma todavía no ha sido destruida y la tenemos como prueba. Los científicos compararon la pistola del calibre 22 de Marino con la bala extraída del cuerpo de Nancy DePriest. La prueba de balística no reveló ninguna coincidencia. Parecía que ya no había nada más que investigar. 2 años después, Akin Marino volvió a intentarlo. Esta vez envió una carta al entonces gobernador George W. Bush con una copia para la oficina del fiscal. Y le dije exactamente lo mismo, que había cometido un asesinato en el 88 en un Pizza Hut y que había 2 hombres inocentes a los que no conocía que estaban en la cárcel por ello. Esta vez, el detective Fuentes fue a visitar a Chris Ochoa a la prisión. Y una vez más, Ochoa repitió lo que llevaba diciendo desde hacía 10 años, que él y Danziger habían actuado solos. Les dije, sí, es verdad, yo lo hice. Déjenme cumplir mi condena. Dijo que no había ninguna tercera persona implicada y que solo habían sido él y Richard los que mataron a Nancy DePriest. Había poco más que pudieran hacer las autoridades, sobre todo si el ADN de Ochoa coincidía con el del semen encontrado en la escena del crimen. Tendría que pasar un año más antes de que uno de ellos, por fin, cambiara su historia. Durante casi 11 años, Chris Ochoa había mantenido que él y Richard Danziger eran los responsables de la violación y asesinato de Nancy DePriest. Pero un año después de que Akin Marino enviara su carta a la oficina del gobernador diciendo que él había asesinado a Nancy DePriest, Chris Ochoa cambiaba su historia. ¿Mató usted a Nancy DePriest? No, señora. Míreme a los ojos y dígame que fue usted. Ahora Ochoa decía que su primera confesión había sido bajo coacción. Dijo que le agredieron físicamente, le amenazaron y le negaron la presencia de un abogado durante el interrogatorio de la policía. Era una mujer detective, una detective hispana. Entró y le pregunté si podía hablar con un abogado y se puso furiosa y me dijo que no podía pedir un abogado hasta que no estuviese formalmente acusado. En busca de ayuda, Ochoa se puso en contacto con el Proyecto Inocencia de Wisconsin, un grupo que investiga los casos en los que alguna persona inocente ha sido injustamente condenada. Les pedí por favor que me ayudaran, que yo no sabía a quién recurrir. Creo recordar que una de las últimas cosas que les dije fue que había perdido la fe en el sistema, pero que no había perdido la fe en mí mismo. Pero el fundador del Proyecto Inocencia, John Prey, no sabía muy bien qué pensar. Llamamos al abogado de Chris para conocer su versión del asunto. Porque a veces los abogados te dicen, sí, estamos preocupados con este caso porque podría ser inocente. Por desgracia, en este caso fue todo lo contrario. El abogado de Chris nos dijo que estábamos perdiendo el tiempo con este caso y que era culpable del todo. Y si Chris Ochoa era inocente, ¿por qué le situaba la prueba de ADN en la escena del crimen? 12 años antes, con esa prueba solo se podía analizar un gen de la toma vaginal de Nancy DePriest, el gen llamado DQ-alfa.
Pero en el año 2000, la precisión de la prueba de ADN había avanzado hasta un nivel en el que se podían analizar 10 genes. La prueba de ADN que estamos haciendo hoy es más compleja, más difícil de interpretar y más discriminatoria. El proyecto Inocencia de Wisconsin le pidió a la fiscalía local que les enviaran las muestras forenses de Nancy DePriest para realizar una prueba de ADN más sofisticada, cosa que hicieron. 12 años después del asesinato de Nancy DePriest, Karen Scalise comparaba el ADN de la sangre de Chris Ochoa con la toma vaginal de la escena del crimen. Lo primero que dije fue, Dios mío, y enseguida me puse a comprobarlo yo misma. Solo para asegurarse se realizó una segunda prueba de ADN a cargo de Ed Blake, el hombre que había hecho la prueba con la misma muestra una década antes. Cuando terminamos los trabajos, automáticamente Chris Ochoa, Richard Danziger y el marido de Nancy DePriest quedaron descartados como fuente de los espermatozoides hallados en el cuerpo de Nancy DePriest. Pero todavía quedaba el asunto de la pistola de Mario. El detective Fuentes decidió enviarla a otro laboratorio, el Southwest Institute de Dallas, para realizar más pruebas. El casquillo, sin ninguna duda, coincidía con la munición de la pistola de Akim Marino, y era el casquillo mismo encontrado dentro del Pizza Hut. Así que ahora ya teníamos la prueba de ADN y la bala, mejor dicho, el casquillo, que coincidía con la pistola requisada Akim Marino. Como último paso, la fiscalía comparó el ADN de Akim Marino con el semen de la toma vaginal de Nancy DePriest. Coincidía, tal como Marino dijo que sería. En la cárcel todos dicen que son inocentes. Pero es verdad, hay algunos que sí lo somos. La confesión de Akim Marino incluía una escalofriante descripción de lo que había ocurrido el día del asesinato de Nancy DePriest. Pero también daba respuesta a muchos interrogantes. Llevaba un uniforme de empleado con un nombre falso puesto. Y llamé a la puerta, y llegó la señorita DePriest, y quitó el cerrojo antes de que abrieran el restaurante. Una vez dentro, Mario encañonó a Nancy y le exigió el dinero que hubiera en la caja. Ponte ahí. Quédate ahí. Entonces la llevé al baño, donde la desvestí y la agredí sexualmente. Después de eso, le dije que iba a esposarla a la tubería del lavabo y dejarla allí. Ella se puso debajo del lavabo y le disparé en la nuca con una pistola del calibre 22. Pero cometió el error de dejar allí el casquillo. Estuve buscando el casquillo, pero no lo encontraba por ninguna parte. Después salí, recogí mis cosas y me marché. Marino dijo que Nancy le recordaba a una celadora que conocía de la prisión, una mujer a la que detestaba. Cuando salí tenía la intención de matar a muchos negros y mexicanos, pero además juré que a la primera mujer blanca que viera como ella le volaría los sesos, y eso fue lo que hice. Pero la gran pregunta era por qué Chris Ochoa se confesó culpable repetidas veces de un crimen que no había cometido. Habría que ser un psicólogo y yo no lo soy. A mí me cuesta mucho entenderlo. Es más, cuando me presentaron al abogado del señor Ochoa y al abogado del señor Danziger, cuando hablé con ellos, lo primero que les pregunté fue qué diablos es lo que había hecho confesar a Ochoa. La mayoría de la gente te dice, yo nunca habría confesado, y yo les digo, no puedes decir eso, porque tú no estabas en aquella silla. Ochoa dijo que le amenazaron con la pena de muerte si no confesaba. Una técnica que la mayoría de los expertos en interrogatorios policiales juzgan impropia. La ley, por fortuna o por desgracia, permite a los agentes de policía mentir al sujeto que están interrogando. Lo que no pueden decir es, si no confiesas ahora te va a caer la pena de muerte sabiendo que es mentira. O, si confiesas ahora nos encargaremos de que no vayas a prisión o no te condenen por el delito. Así que pueden mentir sobre las pruebas y sobre otras circunstancias relacionadas con el interrogatorio, pero no pueden decir mentiras que puedan considerarse promesas o amenazas. Ochoa dijo que su confesión incluía detalles del crimen porque la policía le había enseñado fotografías de la escena del crimen antes de confesar. ¿Por qué hiciste esto? No se me ocurre ninguna situación en la que pudiera resultar beneficioso, porque eso contamina al sospechoso y significa que si el sospechoso es inocente y hace una confesión falsa, nunca se sabrá la verdad.
Ochoa también dijo que le amenazaron físicamente. Me miró de arriba a abajo y dijo, eres joven, nunca has estado en la cárcel y vas a ser nuestro. Te meteremos en una celda y ahí serás todo nuestro. Y entonces yo pensaba, bueno, seguro que lo que van a hacer es violarme. Los expertos dicen que la mejor forma de prevenir confesiones falsas inducidas es grabar en vídeo todo el interrogatorio. Si un sospechoso alega comportamiento indebido en la sala de interrogatorios, siempre se puede visionar la cinta de vídeo. Si la confesión de Chris hubiera sido grabada en vídeo de principio a fin, es imposible que esto hubiera ocurrido. Para empezar, los agentes sin duda habrían actuado de forma distinta. Habría sido un elemento disuasorio para esa clase de conducta. Actualmente solo hay 2 estados en los que es obligatorio grabar en vídeo todos los interrogatorios de sospechosos: Alaska y Minnesota. El Departamento de Policía de Austin ha cambiado de política y ahora graba en vídeo todos los interrogatorios en todos los casos de homicidio. Después de pasar 12 años en prisión, el 16 de enero de 2001, Chris Ochoa era un hombre libre. 2 meses después, Richard Danziger fue puesto en libertad para quedar a cargo de sus familiares. A consecuencia de las lesiones cerebrales sufridas durante la pelea en la prisión, Richard Danziger requerirá cuidados médicos especializados durante el resto de su vida. A veces pienso mucho en Richard y claro, me siento muy mal, porque no tuve el valor suficiente para enfrentarme a lo que pudiera ocurrirme y evitar que él fuera a la cárcel. Todos los agentes relacionados con el interrogatorio de Chris Ochoa se negaron a hacer cualquier comentario. Cuando era niño, me dijeron que la policía estaba para ayudarme y para protegerme. Creía que no podían hacerme nada malo. Creía que eran buenos. Pero ahora sé que no todos lo son. Yo perdí a mi hija y la quería mucho. La echo de menos todos los días. Han pasado 13 años y todavía la echo de menos. Y Chris ha perdido 12 años de su vida, toda su juventud. Richard Danziger sufre un daño cerebral por la paliza que le dieron en la cárcel. Y sigue cumpliendo su cadena perpetua. Él sí que tendrá que... Waterford, una pequeña ciudad de Connecticut donde la pluviometría es tan alta que las casas se construyen alrededor de los numerosos lagos y lagunas de la zona. En 1991, 2 chicos a los que llamaremos Steven y Bobby decidieron pasar la tarde pescando en su lugar preferido, la laguna de Stenger. Está muy bien. Ya te lo dije. Poco después eran abordados por otros 3 chicos mayores a los que no conocían. Sin previo aviso, uno sacó una navaja. Los otros 2 tiraron a Steven y a Bobby al suelo. Steven intentó defenderse, pero le golpearon en la cabeza con un bate de béisbol, dejándole casi inconsciente. Ataron a los 2 chicos de pies y manos con cinta adhesiva y después los amordazaron. Ya dentro de la laguna volvieron a golpear a Steven y le sujetaron bajo el agua para que se ahogara. Bobby era el siguiente. Afortunadamente vio venir el bate y se agachó. Después fingió estar inconsciente. Después de arrojar las cañas de Steven y Bobby al fondo de la laguna, cogieron las bicicletas de los chicos y se marcharon. Bobby consiguió quitarse la cinta adhesiva de las manos, la boca y los pies. Nadó hacia Steven para intentar salvarle. Cuando llegó hasta él, Steven estaba inconsciente. Bobby consiguió llevarle hasta la orilla y después cargó con él 400 metros hasta la vivienda más cercana. ¡Abra! ¡Abra! Debra Chamberlain escuchó a alguien llamando desesperadamente a su puerta. Uno tenía un fuerte golpe en la cabeza y estaba casi delirando, y el otro estaba histérico. Así que me di cuenta enseguida de que les tenía que haber pasado algo. Y pensé que ya me contarían lo que les había pasado, pero recuerdo que lo que más me impresionó fue ver la cinta adhesiva, porque me dije, Dios mío, alguien ha maniatado a estos chicos. Steven fue trasladado en ambulancia a la sala de urgencias del Hospital Lawrence and Memorial. El doctor John Urbanetti atendió a Steven. He visto a muchas personas en circunstancias parecidas, pero que yo recuerde, él es el que más cerca ha estado de la muerte.
Con Steven en la unidad de cuidados intensivos, los médicos se preguntaban si viviría o no. Y la policía de Waterford también se hacía preguntas. ¿Quién había intentado asesinar a Steven y Bobby? ¿Y por qué? El detective de la policía de Waterford, Donald McCarthy, fue el encargado de investigar la agresión e intento de asesinato de los dos jóvenes en la laguna de Stanger. El joven Steven, de 13 años, se debatía entre la vida y la muerte. Era la víctima de un intento de homicidio por ahogamiento y un grave traumatismo craneal. Uno de los médicos le dijo a uno de nuestros detectives en aquel momento que nunca había visto a alguien estar tan cerca de la muerte y luego haberse salvado. Tuvo mucha suerte. El mayor estaba inconsciente. Si no hubiera estado su amigo con él, creo que se hubiera ahogado. Bobby, el amigo de Steven, había conseguido evitar una grave lesión. Creo que lo más impresionante es que tuviera la entereza de ir inmediatamente a por su amigo y sacarlo del agua. No me cabe la menor duda de que si no le hubiera quitado la cinta adhesiva, el mayor habría muerto. Habría muerto si no le sacan del agua. Cuando les vi en la puerta, el pequeño, que era bastante más bajito que su amigo, le estaba llevando a cuestas como si nada. La policía fue a la laguna de Stanger para recoger pruebas, pero se encontraron con un gran obstáculo. La escena del crimen estaba dentro del agua. Las cañas y la caja de los aparejos, todo eso los sospechosos intentaron eliminarlo tirándolo a la laguna para que la policía no pudiera recuperarlos y hacernos el trabajo más difícil, porque los objetos al llevar mucho tiempo sumergidos van perdiendo las huellas dactilares que hubieran podido tener. El bate usado como arma apareció flotando en una alcantarilla cercana, pero no tenía huellas dactilares. Y cualquier otra posible prueba, como cabellos o fibras, al parecer se las había llevado el agua. La policía estuvo hablando con los residentes de la zona para preguntarles si habían visto algo que les pareciera extraño. Susan Picardi les dijo que el mismo día de la agresión, un joven al que ella no había visto nunca llamó a su puerta pidiendo ayuda. ¿Querías algo? Hola, es que venía caminando por la calle y me he sentido un poco mal. ¿Podría descansar aquí un momento y comer algo? Dijo que no se sentía bien, que era diabético y que necesitaba tomar algo, aunque fuera azúcar o un zumo de naranja o chocolate o lo que fuera. Yo sentí un poco de lástima por el chico y le invité a pasar. Pasa, siéntate y ahora te traigo un zumo de naranja. Gracias. La señora Picardi le ofreció al joven un zumo de naranja. Minutos después dijo sentirse mejor, le dio las gracias y se marchó. Si quieres podemos llamar a un médico. No, ya estoy bien, gracias. Más tarde, cuando la señora Picardi iba a ducharse, vio algo extraño en el espejo del baño. Entonces vi la imagen del jardín de la casa desde el piso de arriba. Y vi a otros dos chicos jóvenes en el jardín de unos 16 años o algo así. Uno era pelirrojo y el otro parecía afroamericano. Después se unió a ellos el joven que había estado en casa de la señora Picardi. La señora fue muy amable, me dio zumo de naranja y me trató muy bien. Los chicos llevaban un bate de béisbol de color verde y lo que parecían ser unos rollos de cinta adhesiva. ¿Qué hacéis? Llamaré a la policía. Me entró mucho miedo y decidí que lo que hubieran planeado no iba a ocurrir en mi casa. Así que les di un grito por la ventana. Les dije que sabía que estaban tramando algo y que se fueran, y que iba a llamar a la policía, y que más les valía marcharse de mi casa cuanto antes. Susan Picardi pudo facilitar una descripción detallada del muchacho que había llamado a su puerta. La señora Picardi nos dio dos datos importantes. Uno era que llevaba gafas, y nos describió las gafas que llevaba. Y el otro era que tenía una cicatriz con una forma rara, una cicatriz en forma de U en el antebrazo izquierdo. Como al parecer los sospechosos iban a pie, la policía estuvo buscando por los vecindarios más cercanos a la laguna de Stanger. Desplegamos agentes en esos vecindarios para consultar a las personas con la descripción que nos habían dado de los tres sospechosos. Y como resultado conseguimos identificar a uno de ellos casi al momento. El sospechoso Brian Davis, de 17 años, tenía la cicatriz en forma de U descrita por Susan Picardi. Otros informadores del vecindario identificaron a dos de los amigos con los que Davis solía pasar más tiempo. Uno era Christopher Green, de 17 años de edad.
el otro era un joven afroamericano al que llamaremos Jason. Los tres sospechosos encajaban con la descripción que había dado Susan Picardi, pero negaron su implicación en los hechos. En el domicilio de Christopher Green, la policía encontró un cuchillo como el que Bobby había dicho que vio. Y en el sótano de la casa encontraron unas zapatillas de deporte mojadas y llenas de barro. Le preguntamos al sospechoso por qué estaban tan mojadas las zapatillas y nos dijo que era porque había estado pisando charcos y cosas así. Cuando nos dijo eso empezamos a sospechar y a sacar conclusiones. Pero no sabíamos cómo abordar el caso porque se estaba defendiendo diciendo que sus zapatillas estaban manchadas de barro porque había ido pisando charcos. ¿Pertenecería el barro de las zapatillas a la laguna de Stenger? Y de ser así, ¿cómo podían demostrarlo los científicos? Para obtener respuestas, la policía recurrió a una nueva técnica forense, una técnica que nunca se había empleado antes en ningún caso criminal en todo el mundo. Steven, de 17 años de edad, el mayor de los dos chicos que habían sido agredidos y dados por muertos en la laguna de Stenger, estuvo en la unidad de cuidados intensivos durante una semana. Su estado fue mejorando gradualmente. Tuvo una enorme suerte. Los doctores concluyeron que no había sufrido ninguna lesión permanente. Afortunadamente, solo había sufrido un arresto cardiovascular que no produjo ningún daño cerebral. Pero durante su recuperación, necesitó de una gran atención médica. La policía tenía 3 sospechosos bajo custodia: Brian Davis, Christopher Green y a otro joven al que llamaremos Jason. Todos ellos negaron cualquier implicación en las agresiones. Brian Davis y Jason no habían tenido ningún tropiezo anterior con la justicia, pero Christopher Green sí tenía un largo historial de pequeños delitos y actos violentos. La policía recogió las zapatillas del sótano de Green, pero nadie sabía si el barro de las suelas podría aprovecharse para conseguir pruebas. Ya teníamos las zapatillas. Lo único que necesitábamos era encontrar a alguien que nos dijera qué hacer con ellas. Entonces, ¿entiende lo que queremos hacer? La policía de Waterford estuvo semanas enteras haciendo llamadas por todo el país buscando a alguien que pudiera prestarles ayuda en el caso. El FBI les remitió a un científico de la cercana Universidad de Connecticut. Buscamos por todos los estados y la Universidad de Connecticut está a unos 5 minutos de la central de policía. El científico era el Dr. Meter Scheiber, un limnólogo forense experto en la vida microscópica de los ecosistemas de agua dulce. Le pidieron al Dr. Scheiber que averiguara si el barro de las zapatillas de Green era barro de la laguna de Stenger. Cogió el barro de las zapatillas y le añadió una mezcla de ácido sulfúrico y dicromato potásico para eliminar las impurezas y dejar solo las formas de vida que hubiera podido haber en el agua. Es un universo invisible al ojo humano. Dentro de una pequeña gota de agua hay cientos de organismos distintos. Son de muchas clases distintas, con formas distintas y colores distintos. Existe todo un mundo en una sola gota de agua. Y lo que el Dr. Scheiber encontró fueron diatomeas, microorganismos unicelulares que pertenecen a la familia de las algas. Cada diatomea está encerrada en una increíblemente compleja estructura hecha de sílice o cristal. Yo diría que las diatomeas son como pequeñas obras de arte. Las diatomeas se multiplican haciendo copias idénticas de sí mismas y tienen formas muy ornamentadas. Son estructuras de una gran belleza. Las diatomeas podrán ser obras de arte, pero también pueden constituir una prueba. Todos los medios acuáticos contienen cientos o miles de especies de diatomeas. El tipo de diatomea y el número de las distintas especies es característico de cada medio acuático. En cualquier medio acuático se pueden examinar los organismos microscópicos y crear una huella que identifica a ese medio acuático en concreto. En las zapatillas, el Dr. Scheiber encontró un gran número de una especie determinada de las diatomeas llamada Eunotia. Aquí vemos a la Eunotia, que se caracteriza por la hermosa y compleja estructura de su concha de cristal. Había 3 especies de Eunotia en las zapatillas del sospechoso y estaban presentes en una concentración inusualmente elevada. Y el Dr. Scheiber encontró otra pista.
Encontró lo que se conoce como una crisófita flagelada. Las crisófitas flageladas pertenecen a la familia de las diatomeas, pero a diferencia de ellas, estas pueden nadar. Solo había una especie de crisófita en el barro, la Malamonus caudata. Aquí la vemos en una imagen a 2000 aumentos. Cuando el Dr. Cyber analizó las muestras de agua de la laguna de Stenger, encontró la misma concentración de eunotia y la misma especie de crisófita flagelada. La huella característica de la laguna Stenger coincidía exactamente con la muestra tomada del barro de las zapatillas de Christopher Green. Ese era precisamente el dato que necesitaba la policía. Lo que descubrimos es que hay científicos extraordinarios. Por muy disparatado que parezca en un principio lo que hayas planteado, la verdad es que siempre hay alguien que está dispuesto a escucharte. Christopher Green, Brian Davis y Jason fueron detenidos y acusados de agresión e intento de asesinato. Pero la pregunta que quedaba sin respuesta era ¿qué les movió a ello? ¿Por qué agredieron de esa forma tan brutal a los dos chicos? ¿Y había otra víctima programada para aquel día? Los científicos forenses encontraron la forma de probar que las zapatillas deportivas del sospechoso habían estado en contacto con las aguas de la laguna de Stenger, donde dos jóvenes habían sido agredidos y dados por muertos. Yo creo que las pruebas forenses eran abrumadoras en este caso. Y las diatomeas, todas las pruebas que consiguieron analizando el agua fueron irrefutables. Y yo creo que la defensa se dio cuenta enseguida de eso. Los análisis demostraron que Christopher Green se adentró en la laguna para golpear a sus víctimas y sus zapatillas quedaron impregnadas de barro. El barro que contenía la huella microscópica del agua de la laguna de Stenger. Las diatomeas que había en el barro le situaban claramente en la escena del crimen. A mí me pareció algo extraordinario y asombroso, porque es algo que no suele venir en los libros de texto. Aunque robaron las bicicletas de Steven y Bobby después del ataque, la policía y la acusación no creían que el robo fuera el móvil. Yo estoy convencido de que esos tres chicos tenían un plan aquel día. Después de interrogarles a los tres cuando les detuvieron, yo estoy seguro de que habían planeado matar a alguien aquel día. No me cabe ninguna duda. ¿Querías algo? La policía cree que Susan Picardi era la primera víctima en quien habían pensado. Brian Davis no era diabético como había dicho. Solo fue una excusa para conseguir entrar en la casa. Siéntate, voy a traerte un zumo de naranja. Gracias. Cuando se reunió con sus cómplices en el jardín de Susan, lo más probable es que estuvieran planeando cómo entrar en la casa. La chispa saltó cuando subí al piso de arriba y vi a los dos chicos que estaban en mi jardín. Entonces fue cuando sumé 2 y 2 y me di cuenta de que me estaban tendiendo una trampa. Afortunadamente, Susan Picardi les vio por el espejo del baño y llamó a la policía. Ella recuerda aquel día y piensa en lo cerca que estuvo del peligro. Yo creo que fue un sexto sentido. El espejo estaba en el ángulo adecuado, los chicos estaban en el sitio justo y el destino quiso que yo los viera y que por sus gestos entendiera que había algo que no estaba bien. La policía concluyó que Christopher Green, el único de los acusados con antecedentes por actos violentos, fue el que había instigado las agresiones. Christopher Green era probablemente el líder del grupo. Él fue el que llevó el bate. Él fue el que llevó la cinta adhesiva. Él fue el que golpeó a las dos víctimas. Y él era el que dirigía a los otros dos. Brian Davis y Christopher Green fueron procesados como adultos y fueron sentenciados a pasar un mínimo de 18 años en prisión. Su cómplice de 16 años, Jason, estaba solo 2 meses de cumplir los 17 cuando cometió el delito. Por lo tanto, fue procesado en calidad de menor y fue sentenciado a ingresar en un centro de rehabilitación para jóvenes delincuentes. Hoy ya está en libertad. Todo gracias a las diatomeas encontradas en el barro de las zapatillas de Christopher Green. Una forma de vida tan sencilla, con su hermoso diseño, pero a la vez tan concluyente como prueba incriminatoria. Para la policía de Waterford y representantes de la ley de todo el mundo, el caso sentó un precedente. El caso sentó un precedente. Fue la primera vez en que se analizaba un medio acuático estudiando las diatomeas, con el propósito de situar a un sospechoso en la escena del crimen.
Era una técnica que nunca se había usado antes. Y lo mejor de todo es que los científicos aceptaran el reto y estuvieran dispuestos a ayudarnos, y esa fue la clave para nosotros. Poco después de la resolución de este caso, las autoridades de Suiza también resolvieron el homicidio de un joven usando las diatomeas como prueba. El joven había muerto ahogado y las diatomeas encontradas en los pulmones de la víctima coincidían con la especie concreta de diatomeas recogidas del pedal del acelerador del vehículo del sospechoso. Ambos casos pudieron resolverse gracias a que un grupo de detectives de Connecticut tuvieron la intuición de que el barro de unas zapatillas de deportes podía vincular a un sospechoso con la escena del crimen. Yo no diría que hay que dejar atrás al típico policía que va por las calles de puerta en puerta, pero debemos ponernos al día con las nuevas tecnologías que pueden ayudarnos. Si no lo hacemos, tiramos piedras contra nuestro propio tejado. Las ideas del teniente McCarthy siempre nos parecían disparatadas. Pero 9 de cada 10 veces tenía razón. En el 99,8% de las veces él tenía razón. 8 de agosto de 1996. Era una hermosa mañana de verano en Anchorage, Alaska. Pero aquel día los trabajadores que entraban en un edificio de oficinas vieron algo diferente. Es la primera vez que experimento algo así. No quiero volver a pasar por esto nunca. Es horrible. Era un cadáver tendido cerca de una zona boscosa. La habían golpeado en la cara brutalmente y no parecía que estuviera respirando. La chaqueta de cuadros y demás ropa de la mujer estaban esparcidas por un área de 10 metros, la indicación clara de una pelea a vida o muerte. Fue una agresión prolongada. No es que la golpease en la cara una vez, tenía múltiples golpes en la cabeza y en la parte superior del pecho. Había sido golpeada tan brutalmente que resultaba imposible identificarla. No coincidía con ninguna persona desaparecida y aparentemente no había habido ningún testigo. Siempre que se trata de un crimen sin testigos, hay dificultades. No tienes a nadie que te diga dónde ir, dónde buscar, a quién preguntar y qué hacer. La víctima no había sido movida ni tocada desde que fue descubierta y el cuerpo había sido protegido de la luz del sol. Debido al lugar en el que había sido encontrada y las circunstancias que rodeaban su muerte, el capitán Bill Gifford tomó una decisión inusual. Tomé la decisión de intentar obtener huellas latentes del cadáver. Durante los últimos 6 años, Gifford había estado experimentando una técnica especial para encontrar huellas dactilares escondidas bajo la piel humana. La aplicación de superglue suele hacerse en superficies no porosas como el cristal o el metal. A principios de los 80, los empleados de una fábrica de pegamento de Japón observaron que al pegar algunos objetos, los vapores que salían del pegamento hacían que las huellas dactilares que dejaban en los objetos se volvieran blanquecinas. De modo que informaron del hecho al laboratorio japonés de criminología y a raíz de eso se organizaron varias reuniones para transmitir la información. En el caso de la piel es necesario que se reúnan las siguientes condiciones. El personal de emergencias no debe tocar el cadáver porque borrarían huellas y dejarían las suyas. Si la víctima lleva muerta un largo periodo de tiempo, la descomposición destruirá las huellas. Cualquier precipitación atmosférica puede borrar las huellas, y la temperatura debe ser la justa. Si hace demasiado calor, las huellas se derriten y si hace demasiado frío, se desintegran. No tocar el cuerpo, que no haya descomposición, que no haya precipitaciones atmosféricas, temperatura entre 10 y 25 grados centígrados. Gifford encargó a sus técnicos que construyeran una tienda de campaña alrededor del cuerpo, utilizando tela plastificada Plastic Tarp y tubos de PVC. En el interior, Gifford calentó agua en un cazo para aumentar la humedad en la tienda. Con ayuda de un soplete, sale disparada una abundante cantidad de superglue al interior de la carpa hermética en la que se encontraba el cadáver. La técnica secreta de Gifford era usar más superglue del que normalmente recomiendan los científicos forenses. En este caso, unas 300 o 400 veces más de la que normalmente utilizaríamos sobre la piel. Y esta vez conseguimos la cantidad adecuada. El pegamento caliente se adhiere a la grasa biológica que deja alguien con los dedos o las manos. Entonces el pegamento se endurece sobre la huella y puede ser fotografiado. Esta no es una técnica que se pueda repetir. Afortunadamente, en este caso funcionó. En el muslo izquierdo de la víctima había un fragmento de la huella de una mano, que correspondería a la del asesino.
Estábamos encantados. Era la segunda huella latente encontrada en piel humana que había sido confirmada. Así que era un gran éxito haberla conseguido. La huella estaba en perfectas condiciones. Basándome en el declive del terreno y el lugar de la huella y las lesiones que le habían causado a la víctima, comprendí que se trataba de la mano del asesino, que se había apoyado con ella sobre el muslo izquierdo de la víctima mientras la golpeaba brutalmente. Por encima del cuerpo, en unas ramas que colgaban muy bajo, la policía encontró 35 cabellos que no eran de la víctima. Parecía que el pelo del agresor se había enganchado en las ramas durante el ataque. Ahora, la policía ya tenía la huella de la palma de una mano y posiblemente una muestra del pelo del asesino. Lo único que faltaba era identificar a la víctima y encontrar un sospechoso. Cuando llevaron a la víctima al depósito de Anchorage, Alaska, el forense determinó que se trataba de una mujer indoamericana de Alaska, de entre 30 y 40 años, unos 68 de altura y 50 kilos de peso. Encontró marcas de mordiscos en los pechos de la mujer y signos de haber sido violada. Había huellas de una bota ensangrentada sobre el torso de la víctima, pero no eran lo bastante claras para poder identificarlas. En este caso concreto, los signos de violencia no indicaban si se conocían o no, pero sí nos indicaban que el sospechoso pasó un tiempo considerable con la víctima antes y después de matarla. El informe de toxicología señalaba que la víctima tenía un alto nivel de alcohol en sangre, de 3,08, 4 veces más del límite legal. La policía de Anchorage revisó los informes de personas desaparecidas, pero no encontraron a nadie que se pareciera a la víctima. En el lugar del crimen, por encima del cuerpo, la policía encontró cabellos humanos enganchados a unas ramas bajas. Los cabellos, presumiblemente del asesino, fueron analizados e identificados como mongoloides. Los cabellos mongoloides corresponden a razas asiáticas. Los indoamericanos podrían estar incluidos en esta categoría. El pelo mongoloide suele tener una pigmentación muy oscura, casi parece negro, y suele ser muy liso. Eran unos pelos muy largos, de entre 45 y 50 centímetros, y eran muy poco comunes. Esta es una de las muestras de pelo más extrañas que he visto jamás. Eran cabellos teñidos. Y como el pelo mongoloide es tan oscuro, este tipo de tratamiento químico tiene un efecto muy marcado. Al teñirlo sale parte de la pigmentación y si no está bien teñido, el pelo se ve como anaranjado. La policía inició la búsqueda de un hombre nativo de Alaska, de pelo negro hasta la cintura, con un tinte anaranjado y desigual. No sabíamos quién era el agresor. No teníamos idea de lo que esa persona iba a hacer, si tal vez podía tratarse de un asesino en serie. Y durante más o menos la primera semana, estuvimos muy preocupados al saber que había una persona o varias capaces de cometer un crimen tan atroz, paseándose por nuestra comunidad sin que pudiéramos identificar de quién se trataba. Puesto que la víctima tenía un nivel tan alto de alcohol en sangre a la hora de su muerte, la policía peinó todos los bares del centro de Anchorage, muchos de los cuales son frecuentados por nativos. Muchos de los bares tienen sistemas de videovigilancia para eludir responsabilidades. De este modo, los dueños pueden demostrar que no han servido a nadie que esté visiblemente bebido. Los dueños de los bares deciden si quieren tener o no el sistema de videovigilancia. Y si lo quieren, lo instalan ellos mismos por su cuenta, así que no es obligatorio, lo instalan voluntariamente. La policía recogió las cintas de todos los bares que tenían videovigilancia y las visionaron una a una. Una de las cintas era de una cámara de vigilancia exterior grabada en la noche del crimen. Por suerte, la imagen era relativamente clara para ser una escena nocturna. ¿Por qué? Incluso a las 9 o las 10 de la noche, el sol sigue brillando en Alaska, puesto que está muy al norte. Por eso llaman a Alaska la Tierra del Sol de medianoche. En esta cinta se ve la imagen clara de una mujer que lleva una chaqueta a cuadros, igual que la encontrada en el escenario del crimen. Va dando un paseo por la calle del brazo de un hombre de pelo negro muy largo.
Yo creo que la imagen del individuo que se veía en el vídeo era suficiente. No era muy clara, pero era suficiente para hacer que nos lanzáramos a la búsqueda de esa persona y darnos una idea de quién podría ser. Ya solo era cuestión de descubrir la identidad de ese individuo. La policía de Anchorage descubrió esta cinta de videovigilancia en la que se veía la imagen de la víctima y de su asesino en la noche del crimen. La cinta de vídeo era del sistema de vigilancia de un bar del centro de Anchorage llamado La Avenida. El bar tenía 9 pequeñas cámaras de videovigilancia en constante funcionamiento. Las cámaras cubrían hasta el último rincón del bar, incluidas la entrada y la salida. El dueño del bar, John Patty, dice que la videovigilancia no es un lujo, es una necesidad. La videovigilancia me proporciona mucha seguridad y me da la oportunidad de tener tal vez un par de empleados menos. Con ella se pueden controlar 7 u 8 lugares distintos dentro del bar. Cuando la policía enseñó la cinta a John Patty, no pudo identificar al hombre que salía en la imagen. Pero sí conocía a la mujer. Su nombre era Martha Hansen. Todo el mundo la llamaba Marty. Había sido cliente asidua desde que yo llegué aquí. La conocía, pero solo como clienta. Era una chica bajita que nunca causó problemas. Una investigación sobre su pasado reveló que Martha Hansen era una divorciada de 48 años que tenía 6 hijos y estaba en el paro. Era muy confiada y muy abierta con la gente. Fuera quien fuera, siempre hablaba con todo el mundo. Yo creo que eso fue lo que probablemente le costó la vida. Habían pasado 2 días cuando sus hijos informaron de su desaparición, razón por la que la policía no la había relacionado con la víctima. Patty dijo que en la noche del crimen, Martha Hansen estuvo en su bar pero se le negó el servicio. El camarero se negó a servirle una copa porque decidió que ya estaba demasiado bebida. Así que le pedimos que se fuera y se marchó. Martha estuvo allí menos de 5 minutos. Los clientes se acordaban de ella, pero no recordaban haber visto al hombre que aparecía en el vídeo. Por lo visto, el hombre no llegó a entrar en el bar, de modo que no había una imagen clara de su cara. Lamentablemente, las mejores imágenes eran de Martha Hansen y el sospechoso alejándose del bar. Así que tenemos la espalda del sospechoso, pero no la cara. La imagen mostraba a Martha y el hombre caminando del brazo, lo cual indicaba que se conocían. Sondeamos de nuevo toda la zona, volvimos al bar, hablamos con los comerciantes y preguntamos a la gente si conocían a esa persona. Cuando la policía publicó la foto en un periódico local, llamó a una buena ciudadana dando información. Dijo que una semana antes del asesinato de Martha Hansen, uno de sus amigos dejó caer que había matado a alguien. Cuando ella le preguntó cómo, hizo un gesto con las manos, indicando que había golpeado o estrangulado a su víctima, o ambas cosas. Ella pensó que su amigo estaba fanfarroneando, que estaba bebido, que no podía haber hecho una cosa así. El hombre se llamaba Evans Lee Curtis. Llevaba el pelo largo, casi hasta la cintura. Curtis estaba en el paro y no tenía antecedentes. Evans Curtis encajaba exactamente con la foto que recibimos de la cinta de vídeo. Curtis se había dejado los pantalones en la habitación de esa mujer y parecían iguales a los que se veían en el vídeo. Cuando la policía analizó los pantalones, descubrieron que estaban manchados de sangre. Evans Lee Curtis fue interrogado por la policía pero negó cualquier implicación en el asesinato de Martha Hansen. Bien, respetando sus derechos que le hemos mencionado, ¿quiere usted hablarnos del asunto? No, prefiero hablar con un abogado. La policía tenía la imagen del vídeo, los cabellos y la huella de la palma de la mano del asesino. La cuestión era si las pruebas forenses coincidirían con el perfil de Evans Lee Curtis. Evans Lee Curtis dijo que él no tenía nada que ver con el asesinato de Martha Hansen. Insistió en que el hombre del vídeo era otra persona, que él no era el único hombre en Anchorage que tenía el pelo largo. Pero su pelo largo era muy particular. Tenía el mismo extraño tono anaranjado que los cabellos encontrados en la escena del crimen. El pelo del sospechoso también estaba teñido y era muy largo.
El tinte estaba aplicado de forma irregular, igual que los cabellos encontrados en la escena del crimen. Los investigadores querían conseguir pruebas más concluyentes. Querían saber si la huella parcial de una mano encontrada en el muslo de Martha Hansen correspondía a Curtis. La policía le tomó las huellas de las manos, concentrándose más en las palmas que en los dedos. Los investigadores estaban buscando una marcada raya entre el dedo índice y el corazón encontrada en el muslo izquierdo de Martha Hansen. La comparación no daba lugar a error. La huella que había en el cadáver correspondía a la mano de Evans Lee Curtis. Eso le obligaba a enfrentarse a un grave problema. Y el problema era cómo iba a explicar por qué estaba la huella de la palma de su mano en el cuerpo de la víctima. La prueba de la huella, aunque era sólida, podía ser refutada por la defensa. La técnica de los vapores del superglue era tan nueva que los investigadores temían que no fuese admitida como prueba. Así que decidieron hacer un análisis del ADN de la sangre encontrada en los pantalones de Curtis. Cuando la sangre de los pantalones fue comparada con el ADN de la sangre de Martha Hansen, coincidían. No entendemos por qué se dejó los pantalones, pero nos alegramos de que lo hiciera. Pero tal vez la pista más incriminatoria estaba en las botas que Curtis llevaba en el momento de su detención. Fueron entregadas al analista forense Jim Wolf. En una grieta de la suela de una de las botas, que se había formado por el uso, encontró lo que parecía ser una pequeña bolsa de sangre. Lo que realmente me llamó la atención fue que lo que se pensaba que era la huella de un tacón en el cuerpo de la víctima, las posibles manchas de sangre en el tacón de la bota, en realidad estaban dentro del tacón o dentro de un agujero que se había formado en el tacón. Wolf limpió la suela y extrajo la sangre. Se comparó el ADN de la sangre de la bota con el ADN de Martha Hansen. Y coincidían. El fiscal David Wallace tenía entre manos uno de los mejores casos de su carrera. Teníamos pruebas forenses muy sólidas. El señor Curtis iba a tener que explicar muchas cosas. ¿Cómo era posible que él no tuviera nada que ver con el crimen, cuando yo tenía un gran número de expertos dispuestos a testificar y decir que de hecho fue el señor Curtis quien había matado a Martha Hansen? La policía descubrió que Curtis conocía a la hija de Martha Hansen y que le habían presentado a Martha en una fiesta unas semanas antes del asesinato. Ella confiaba en Evans. Parece ser que ya se conocían. Él la había invitado a su casa un par de veces. Y supongo que ella también a él. La acusación cree que cuando Martha salió del bar La Avenida, se encontró casualmente con Curtis. Se reconocieron y se fueron andando por la calle del Brazo, probablemente camino de otro bar. Sin embargo, Curtis llevó a Martha a una zona apartada y le hizo proposiciones deshonestas. Cuando ella le rechazó, Curtis la agredió. En medio del forcejeo, a Curtis se le enganchó el pelo en la rama de un árbol, pelo que tenía un marcado tono anaranjado. Curtis se manchó los pantalones de sangre. La prueba forense más curiosa fue una huella parcial de la palma de su mano en el muslo izquierdo de Martha. Y al pisar el torso de Martha, la sangre de ésta quedó incrustada en la suela de una de sus botas. Como dejó el cuerpo entre los árboles, protegido del sol y de la humedad, las condiciones eran perfectas para preservar la huella durante horas después de su muerte, proporcionando una pista definitiva entre un mosaico de pruebas que finalmente identificaron a Evans Lee Curtis. No conozco ningún otro caso en Alaska en el que se hayan obtenido huellas de manos, de dedos o de cualquier tipo en una persona muerta. Cuando se vio enfrentado a tan abrumadoras pruebas forenses, Evans Lee Curtis decidió declararse culpable. Este es un asesinato brutal. El aspecto de la cara de la víctima es impactante. Evans Lee Curtis fue sentenciado a 99 años de prisión. Su condena fue una combinación de trabajo policial a la antigua usanza, alta tecnología forense y un poco de suerte. La prueba de la cinta de vídeo junto con la huella de la mano y otras pruebas encontradas en el lugar de los hechos era mucho más de lo que hubiéramos podido esperar.
Con la tecnología que tenemos, hay que intentarlo. Si una técnica no funciona, se modifica y se prueba con otra. Pero hay cantidad de cosas ahí fuera que con el tiempo se utilizarán para identificar a asesinos que hoy día parecerían imposibles. La tecnología forense es sumamente importante en muchos casos, tanto si se trata de un homicidio como de un simple robo. Porque si no tienes una confesión y no tienes testigos oculares del crimen, no tienes nada. De modo que con la tecnología forense podemos reunir todas las piezas del rompecabezas que nunca se habían podido reunir antes. La isla Prince Edward, la provincia más pequeña de Canadá, con 5.400 kilómetros cuadrados, es un lugar de vacaciones en verano y está frío y desolado en invierno. El padre Eloi Arsenault lleva casi 30 años atendiendo espiritualmente a los isleños. Aquí no estamos acostumbrados a que ocurran cosas violentas porque la gente es muy sencilla y todos nos conocemos porque somos una comunidad muy pequeña. No es una isla muy poblada, ¿sabe? El 7 de octubre de 1994, una mujer llamó a la policía para denunciar un coche abandonado en una zona cercana a su casa. El coche no tenía matrícula, y cuando la policía miró en el interior, vio que allí se había cometido un crimen. Había manchas de sangre, pequeñas salpicaduras en el parabrisas, en el interior del parabrisas y también por dentro de las ventanillas del coche. Estos puntos indican los lugares en los que se había encontrado la sangre. Los científicos forenses identificaron las manchas de sangre como salpicaduras de impacto medio, las que se producen cuando alguien es golpeado con un objeto como un puño. El número de serie del vehículo identificó a su propietaria como una vecina de 32 años llamada Shirley Dewey. Shirley era una mujer muy casera que tenía 5 hijos, el mayor de 15 años y los menores unos gemelos de 8. Shirley y sus hijos vivían en esta casa, ahora abandonada, en la pequeña localidad de Richmond. Su padre, Melvin, había estado al cuidado de los niños desde la desaparición de Shirley 4 días antes. Nos pareció muy raro que nadie hubiese informado de su desaparición y, por supuesto, despertó nuestras sospechas. Shirley Dewey ya se había ido de casa otras veces durante un par de días sin decir a nadie dónde iba. La policía sospechaba que la sangre del coche era de Shirley. El cojín que usaba en su asiento para conducir apareció cerca del coche empapado de sangre. Era una mujer pequeña y bajita, de 1,55 de estatura y menos de 50 kilos. Era una mujer de aspecto muy frágil. Aparte de eso, en realidad no sabíamos mucho sobre ella. Para identificar la sangre, los científicos necesitaban una muestra de sangre del padre de Shirley para hacer la prueba de ADN. Puesto que la mitad del ADN de Shirley procedería de cada progenitor, los científicos encontraron que la sangre del coche contenía un 50% de los marcadores genéticos de Melvin Dewey. Es decir, que esa sangre era de Shirley. Mientras examinaban la sangre, los científicos forenses descubrieron otra cosa. Sangre que no correspondía a Shirley Dewey. ¿Sería la sangre de otra víctima o tal vez la del asesino? Después de encontrar el coche abandonado y manchado de sangre de Shirley Dewey, la Policía Montada del Canadá inició una de las búsquedas más largas de toda la historia de la isla Prince Edward. Inspeccionaron cientos de kilómetros cuadrados y todos los lagos y ríos de la zona. Recurrimos a mediums, a la hipnosis, a cualquier cosa que nos pareciera que podía ser útil. Algunas de las revelaciones fueron muy extrañas. Uno de los mediums nos dijo que estaba enterrada cerca del agua bajo unos pinos en una tumba poco profunda, pero ¿dónde? Uno no sabe por dónde empezar. A unos 200 metros del coche de Shirley, la policía encontró una pala que tenía pegados 2 pelos negros. Cuando los científicos compararon esos cabellos con los encontrados en el cepillo de Shirley Dewey, resultaron similares bajo el microscopio. La búsqueda del cuerpo de Shirley se prolongó durante semanas. Entonces los investigadores encontraron una posible pista. A 25 kilómetros del coche de Shirley, la policía encontró una bolsa de plástico en la que había unas zapatillas de deporte y una chaqueta de cuero manchada de sangre. La sangre de la chaqueta de cuero coincidía con el perfil de ADN de Shirley Dewey. Pero la talla de la chaqueta era de hombre, demasiado grande para ser de Shirley.
Cuando la policía le preguntó a Melvin Dewey quién podría haber querido hacerle daño a su hija, su respuesta fue sorprendente. Tenía que haberle matado. Tenía que haber matado a ese tipo. Se refería al marido de Shirley, Doug Beamish, un experto en demoliciones que llevaba 18 meses separado de Shirley. Yo creo que habría hecho una buena obra si le hubiese matado. Porque ella estaría viva. Yo estaría en la cárcel, pero ella estaría viva. Durante los 15 años de relación de la pareja con rupturas y reconciliaciones, la policía descubrió que Beamish había abusado físicamente de ella. Toda mujer que vive con un marido o un novio maltratador y acaba siendo asesinada, reacciona del mismo modo. La gente le aconseja que no salga con él o que no viva con él, pero por alguna razón lo hace. ¿Dónde estaba usted el 5 de octubre? Durante el interrogatorio de la policía, Beamish negó toda implicación en la desaparición de Shirley. Le he preguntado que dónde estaba usted. Entonces los investigadores le preguntaron qué número de zapato calzaba. El 42. El mismo número de las zapatillas encontradas con la chaqueta de cuero ensangrentada. La policía quería saber si Doug Beamish había usado esas zapatillas, así que se las enviaron a un podólogo forense, el Dr. Keith Beatles. Todo el mundo desgasta los zapatos de forma diferente, debido a la variedad de número, forma y movimiento de los pies. Cada persona tiene su propia forma de andar, y eso acaba reflejándose en la planta de los pies, y asimismo se refleja en la parte interna de los zapatos, y después en la suela de los mismos, dejando ver con el uso cuál es la forma de andar del individuo. Con una orden judicial, la policía hizo un molde de los pies de Beamish, haciéndole pisar una plataforma de poliestireno y después vertieron yeso blanco en el interior. Una vez endurecido el yeso, los moldes pueden compararse con las marcas del uso en un par de zapatos. Esta imagen obtenida por ordenador nos muestra cómo se crean esas marcas por el uso. Los distintos colores indican la cantidad de presión que ha hecho cada parte del pie al tocar el interior del zapato. Los pies hacen marcas, llamadas puntos de presión, que son únicas en cada individuo. Los dedos de los pies del señor Beamish son hiperreflexicos, es decir, que los flexiona un poco hacia arriba. Las uñas se excorian al rozar con el interior del zapato. Y Beamish era zambo, o sea que los torcía hacia adentro. Cuando el Dr. Beatles desmontó las zapatillas, encontró señales causadas por pies zambos y arrugas en la parte superior, como las que causan los pies hiperreflexicos. Después de examinar las zapatillas, me quedé muy satisfecho de que el señor Beamish las hubiera usado. Pero Doug Beamish negó que las zapatillas fueran suyas, y también negó ser el dueño de la chaqueta de cuero encontrada con los zapatos. En el forro de la chaqueta los investigadores encontraron una prueba más. 20 débiles cabellos blancos. Bajo el microscopio los cabellos no parecían ser humanos. Los cabellos humanos tienen una fina médula, un cordón que va a lo largo de su interior. Estos cabellos tenían una médula muy gruesa, lo cual significaba que eran de un animal. ¿Pero de qué animal? El agente Roger Savoy pensó que tenía la respuesta. Recordó algo de la entrevista con Doug Beamish. Era la típica cosa que vemos cientos de veces al día, pero que generalmente olvidamos. Savoy recordó que había visto un gato en la casa de Doug Beamish. Pero no era un gato cualquiera. Era un gato totalmente blanco. Un gato al que Beamish llamaba bola de nieve. Savoy también recordó que el gato se frotó contra su pierna durante la visita, dejando una gran cantidad de pelos en sus pantalones. Pelos que parecían idénticos a los encontrados en la chaqueta ensangrentada. Los investigadores ahora se preguntaban si había alguna forma de demostrar científicamente que los pelos de gato que había en la chaqueta de cuero pertenecían a bola de nieve. Shirley Dewey, de 33 años, seguía desaparecida, pero una chaqueta de cuero manchada con su sangre apareció a 25 kilómetros del coche abandonado. La policía pensaba que la chaqueta de cuero era la clave de su desaparición. Sin duda, la persona implicada en la muerte de Shirley llevaba puesta esa chaqueta, pero desde luego no era de Shirley.
Así que teníamos que encontrar al dueño de la chaqueta. Teníamos que demostrar que pertenecía a alguien. En el interior del coche había unos cuantos pelos blancos que se sospechaba pertenecían al gato de Doug Beamish. Si conseguíamos demostrar que esos pelos pertenecían a ese gato en concreto, entonces podríamos decir que la chaqueta era del señor Beamish, y nuestra tarea era encontrar a alguien que hiciera ese tipo de análisis. Savoy hizo un centenar de llamadas telefónicas, y ante su sorpresa le dijeron que nunca se habían hecho pruebas forenses de pelo de gato en ningún lugar del mundo. Pero tuvo la suerte de encontrar al Dr. Stephen O'Brien, un experto en genética del Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos, quien había dedicado décadas al estudio de las enfermedades hereditarias en los gatos. El agente Savoy me dijo: Dr. O'Brien, he buscado por todo el país, de hecho por todo el mundo, algún experto en técnicas de ADN en gatos. Porque me gustaría mucho saber si los pelos que había en el forro de la chaqueta, que se encontró en el lugar del crimen, y que estaba manchada de sangre de la víctima, si esos pelos corresponden a Bola de Nieve. El Dr. O'Brien pidió a la policía canadiense una muestra de sangre del gato del señor Beamish. Pero eso resultó más difícil de lo que se esperaba. Bola de Nieve no parecía en absoluto dispuesto a colaborar. Pasamos aproximadamente media hora persiguiendo al gato por debajo de las camas en cada habitación de la casa. Parecía enteramente que el gato sabía que le íbamos a apresar. Roger Savoy me dijo que fue a la casa y les leyó los derechos del gato a los padres. Y le pregunté a Roger: ¿qué ha dicho el gato? Y me dijo: miau. En la policía montada decimos que siempre cogemos a nuestro hombre, pero en este caso tuvimos que decir que siempre cogemos a nuestro gato. Cuando finalmente capturaron al gato Bola de Nieve, fue llevado a la consulta de una veterinaria local para obtener una muestra de su sangre. La doctora Jane Bond le hizo la extracción mientras dos agentes de la policía canadiense vigilaban el proceso para preservar la cadena de pruebas. La sangre de Bola de Nieve y los pelos encontrados en la chaqueta de cuero fueron entregados personalmente al Dr. O'Brien y su equipo. Uno de los pelos tenía raíz, la cual fue cortada en trocitos y sumergida en una solución que lo disuelve todo, excepto el ADN. Después fue ampliada o fotocopiada para que los científicos tuvieran suficiente material para realizar las pruebas. El perfil de ADN del pelo encontrado en la chaqueta de cuero fue comparado con el ADN de la sangre de Bola de Nieve. La coincidencia resultó exacta entre el genotipo de cada uno de los marcadores del pelo y los mismos marcadores de Bola de Nieve. La única explicación que había era que procedían del mismo gato. Pero la isla de Prince Edward se encuentra aislada y en ella hay miles de gatos. ¿Era posible que debido a la endogamia, el aislamiento o sencillamente por la promiscuidad felina, hubiera otro gato en la isla que tuviera el mismo perfil genético que Bola de Nieve? En tal caso, de nada serviría la coincidencia del ADN. Era necesario saber si algún otro gato de Prince Edward podía tener alguna relación con ese pelo. ¿Y si el 25% de los gatos de Prince Edward tenían el mismo perfil de ADN? ¿O el 10%? ¿O incluso el 1%? Esa era la siguiente cuestión a la que teníamos que enfrentarnos. ¿Cuál era la frecuencia de ese perfil? Se tomaron muestras de sangre de 20 gatos de la isla de Prince Edward y se enviaron al Dr. O'Brien y su equipo. Los perfiles de ADN de esos 20 gatos mostraban una rica diversidad genética. La posibilidad de que el pelo de gato encontrado en el forro de la chaqueta de cuero perteneciera a otro gato distinto a Bola de Nieve se calculó que sería 1 entre 70 millones. Este era el resultado que estaban esperando los investigadores canadienses. Y entonces, tras 7 meses de búsqueda, un pescador encontró la prueba definitiva. Después de 28 semanas de la desaparición de Shirley Dewey, un pescador que se encontraba en el río Armoir, vio un montón de hojarasca en la orilla que le llamó la atención. Al remover la hojarasca, vio lo que parecía ser un cuerpo humano. Era un hoyo muy poco profundo, justo lo bastante para cubrir el cadáver. Se trataba de una persona muy pequeña. Sabíamos que Shirley Dewey no medía más de 1,55 y pesaba menos de 50 kilos. Naturalmente imaginábamos que era ella. Yo estaba solo y empezó a nevar.
Era una tormenta de nieve muy fuerte y recuerdo que lo único que llevaba puesto era un chubasquero. Y me sentí culpable porque el cuerpo estaba medio desnudo. Así que me quité el chubasquero y se lo puse por encima para protegerla de la nieve. Curiosamente, el cuerpo de Shirley estaba enterrado en un lugar casi idéntico al que predijo el médium de la policía. Cerca del agua y bajo unos pinos. Fue una suerte que la encontrasen entonces, porque la policía me había dicho que en 2 o 3 semanas más habrían tenido problemas para identificarla, porque el hielo se estaba derritiendo. Sabían que había muy pocas esperanzas de encontrarla viva. Y cuando la encontraron se sintieron muy aliviados en el sentido de que al menos podían hacer un funeral para ella y rezar juntos y dar por terminada la angustia. La autopsia determinó que la causa de la muerte había sido una brutal paliza. Tal y como indicaban las manchas de sangre en el coche, Shirley tenía la nariz rota y la mandíbula destrozada. Uno de sus dientes frontales apareció incrustado en un pulmón. Doug Beamish fue arrestado y acusado de asesinato. Los científicos descubrieron que su sangre estaba mezclada con la de Shirley en el interior del coche abandonado. Pero, ¿cuál había sido el móvil? La policía descubrió que Beamish había escrito una carta a Shirley amenazándola con matarla si no le concedía la custodia de los hijos. La carta estaba escrita con sangre. Solo era una hoja, pero estaba escrita con sangre. A pesar de que Beamish negase que fuera suya la chaqueta de cuero manchada de sangre, la policía encontró esta fotografía que le hicieron el día antes de la desaparición de Shirley. En ella, llevaba una chaqueta idéntica a la encontrada en el lugar del crimen. En realidad no tenía defensa alguna, excepto decir que él no había sido. Pero yo creo que si entrevistásemos a todos los presos de las cárceles de Canadá dirían que son inocentes. Tiene gracia. Todos tienen siempre a alguien a quien culpar. Así son los criminales, siempre culpan a los demás de sus problemas. Desde luego nunca se ve a un criminal que diga, soy culpable, señoría. Tras grandes esfuerzos por encubrir el crimen, Beamish no se imaginaba que acariciar a su gato sería su perdición. 1 de cada 3 criminales tiene un gato, y tal vez 1 de cada 4 tiene un perro. Así que si hay algún rastro de ADN en el lugar del crimen, es como dejar tu nombre, tu dirección y tu número de la seguridad social, que pueden ser utilizados contra ti. Si no se encuentra al criminal, pero este deja rastro de su mascota, la mascota puede delatarle. Y eso es lo que le ocurrió al señor Beamish, que su mascota le delató. Doug Beamish fue procesado y condenado por la muerte de Shirley Dewey. La sentencia fue de 18 años de prisión. Es uno de los casos más destacados de la ciencia forense, porque fue la primera vez en la que el ADN de un animal sirvió para condenar a un asesino. Desde entonces, a raíz de la investigación, hemos recibido llamadas de todos los países del mundo. Concretamente, yo he recibido llamadas de Japón preguntando cómo funciona lo del ADN de los animales. La verdad es que yo me quedé sorprendido por lo famoso que se hizo el caso de Bola de Nieve en el mundo de la ciencia forense. No exagero si digo que cada 2 semanas recibía una llamada del departamento de policía que estaba investigando un crimen en el que habían aparecido pelos de animal y nos pedían que les ayudásemos. T.S. Eliot escribió esta frase en su Libro de los gatos habilidosos del viejo Possum. Ya has aprendido lo bastante sobre los gatos para comprender que son muy parecidos a ti y a mí. Nosotros hemos aprendido que eso también se aplica a su ADN. Y ahora, Doug Beamish desearía que eso no fuera verdad. Esta pequeña ciudad de Oregón se llama The Dalles y está ubicada a orillas del río Columbia, a unos 130 kilómetros de Portland. Es como aparecer de repente en los años 50. La apariencia y la sensación es como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Dave y Sandy Luyens son unos de los 11.000 residentes que encontraron en The Dalles el lugar perfecto para formar una familia. Estás a media hora de la estación de esquí, de los deportes acuáticos. Hay mucho senderismo, tienen buenas escuelas, hay poca delincuencia.
El 25 de septiembre de 1984, David y Sandy enfermaron de forma repentina, sufriendo calambres, diarrea y vómitos. Y con la deshidratación empezaron a delirar. Nunca me había sentido peor en toda mi vida. Todo me daba vueltas y era como si ya no te importara nada. No quiero volver a pasar por eso. Cuando David y su mujer consiguieron llegar al hospital, vieron que no eran los únicos gravemente enfermos. De repente empezó a llegar mucha gente. Había gente tumbada por el suelo, gente apoyada contra las paredes, la entrada llena de gente. Todos presentaban los mismos síntomas. Los microbiólogos identificaron la causa. Era la salmonela. La salmonela es una bacteria que se encuentra normalmente en los huevos, la carne roja, carne de aves, la leche sin pasteurizar, el agua y en los excrementos de animales, particularmente en los de los reptiles. No suele ser mortal, pero en ocasiones puede producir la muerte de niños y personas ancianas. 10 días después del primer brote llegó una segunda oleada. El número de pacientes se disparó y pasaron de ser algunas docenas a contarse por cientos. Todos los hospitales estaban al completo. Cuando Dave Lutyens se recuperó después de 4 días de delirium tremens, se encontró con el desastre. Lutyens era propietario de un pequeño restaurante. 13 de sus empleados estaban infectados junto con un centenar de clientes. Nos habíamos quedado sin negocio. El negocio había desaparecido. Fue un golpe duro. Yo ya estaba terminando otro establecimiento en Hood River y ya estaba a punto de abrirlo con casi todo pagado, pero al final no pudo ser. Pero ¿cuál era el origen del brote? Los encargados de manipular los alimentos a veces no se lavan las manos adecuadamente después de ir al baño y a veces pueden transmitir la salmonela. Pero había cientos de personas infectadas y no habían comido en el mismo restaurante, ni siquiera en la misma cadena de restaurantes. Los análisis que se hicieron del agua no revelaron ningún dato significativo. Hubo que recurrir al Centro de Control de Epidemias de Atlanta, Georgia, para que investigara si se trataba de un brote casual o de algo intencionado. La responsabilidad de resolver el misterio del brote de salmonela recaía sobre los epidemiólogos, científicos que estudian el desarrollo de las enfermedades en grandes grupos de población. Parecían ser sucesos aislados y eso complicaba mucho las cosas. Era como hacer cientos de investigaciones al mismo tiempo. Parecía que no había ningún denominador común entre los cientos de residentes que enfermaron. Dave y Sandy Lutyens recordaban haber comido una ensalada en su restaurante antes de caer enfermos. Creo que estábamos demasiado enfermos para preocuparnos por eso en aquel momento. Pero luego empezamos a pensar que podían cerrarnos el restaurante. Cientos de sus clientes y la mayoría de sus empleados también enfermaron. En el Departamento de Salud del Condado, la enfermera Diane Kerr habló con todos los afectados y descubrió que todos habían comido ensalada en alguno de los 10 restaurantes locales. Parecía que la mayoría había comido ensalada de patata. Y en otro restaurante habían comido ensalada de lechuga. Y nadie sabía qué estaba pasando. Investigaron a los proveedores de alimentos. Querían saber dónde compraban la lechuga, dónde habían comprado esto o lo otro. No encontramos nada en los proveedores de pepinillos, de lechuga, de carne o de algún producto que pudiera darnos pistas para entender por qué se infectaron todos los restaurantes. ¿Qué tenemos aquí? El doctor Michael Skills dirige el laboratorio que hizo las pruebas con las muestras de salmonela del brote de Dales. Los microbiólogos descubrieron que todas las víctimas tenían la misma cepa de salmonela y una cepa bastante atípica. Era dulcitol negativo. Eso significa que no tiene la capacidad de descomponer azúcares como el dulcitol, y ese es un caso que solo se da en un 2% de la salmonela de este tipo. La salmonela tenía otra característica extraña. A diferencia de la mayoría de las bacterias, esta no era resistente a los antibióticos. Después de hacer el recuento, se identificaron 751 casos de intoxicación por salmonela. El 10% eran empleados de restaurantes. Esas personas se habían intoxicado antes del brote, antes de que el brote se extendiera a los clientes. En cualquier caso, 2 meses después del brote, el estado de Oregón informó que la falta de higiene de los empleados de los restaurantes y el contagio por proximidad había sido la causa más probable del brote. En otras palabras, no lo sabían.
El Departamento de Sanidad de Oregón casi nos estaba acusando. Decían que era por la falta de higiene de los empleados, por la manipulación inadecuada de los alimentos. Las autoridades no encontraron salmonela en el restaurante de Dave Luyens, pero sí encontraron rastros de salmonela en algunos de los otros restaurantes. Si llevas tiempo suficiente en la sanidad pública, percibes que no siempre se puede identificar el origen de las infecciones. Las autoridades sanitarias dijeron que era todo lo que podían hacer. No era una explicación muy satisfactoria, ni para ellos, ni para el público, ni para la prensa. Pero en aquel momento no había otra explicación. Las autoridades locales ahora empezaban a sospechar de una secta religiosa de las afueras de la ciudad, la de los Reinishis. A medida que los Reinishis iban extendiendo su complejo, crecía la tensión entre los líderes de la secta y los políticos locales. Solo un año antes, uno de los líderes de la secta, Ma'anan Sila, había hecho unas declaraciones con cierta animosidad y presagio de violencia. Había dicho literalmente: hemos venido aquí, a Oregón, para quedarnos a cualquier precio. Y si eso significa que haya derramamiento de sangre, entonces estamos dispuestos a pagar ese precio. Fue un gurú de la India, Bhagwan Sri Rainish, el que fundó esta comunidad granjera en 1981. Al cabo de 2 años y con $30 millones invertidos, el complejo de 64.000 acres para la agricultura y la meditación ya contaba con su propia oficina de correos, su escuela, su hospital, su centro comercial y alojamiento para los más de 1.000 seguidores. Eran médicos y abogados y empleados de banca que lo habían dejado todo atrás para subirse a un tractor y cultivar patatas y poder vivir en una comuna con sus cánticos religiosos y esas cosas. Mientras se paseaba por el complejo con alguno de los 80 Rolls-Royce de los que era propietario, el gurú iba pregonando las bondades de la meditación y el amor libre. Se había llegado a publicar que el Bhagwan afirmaba haber mantenido relaciones sexuales con más parejas que cualquier otro hombre en toda la historia. En 1982, los Reinishis se apropiaron de la cercana población de Antílope y al mismo tiempo de la mayoría de los escaños en el concejo del ayuntamiento y la junta escolar, cosa que horrorizaba a los que habían sido residentes durante tantos años en aquella pequeña localidad. Con anterioridad al brote, los Reinishis habían intentado hacerse con el control de The Dales y habían presentado a sus propios candidatos a las elecciones del mes de noviembre. A falta de una explicación científica, hubo quien pensó que los Reinishis podrían haber infectado a la comunidad de alguna forma intencionada. Había sospechas, pero no pruebas. ¿Por qué iban a hacer algo así? Y otros decían que podría ser algún enajenado que pretendía inculpar a los Reinishis. Un año después, el comportamiento de los Reinishis se volvió aún más estrafalario, lo que conduciría a la resolución final del misterio. Dado que las autoridades sanitarias no acertaban con el origen del brote de salmonela en Dales, Oregón, la sospecha entre las autoridades locales seguía recayendo sobre los Reinishis, una secta religiosa asentada en las afueras de la ciudad. ¡Nos están llamando asesinos! Nadie ha dicho nada de eso. Dicen que les hemos envenenado, no hemos hecho nada. Las autoridades y los líderes de la secta no conseguían encontrar un terreno adecuado para el debate. El fundador de la secta era Bhagwan Sri Rainish, pero todas las operaciones estaban bajo la supervisión de su discípula Ma'anan Sila. Se complementaban el uno al otro. Sheila le proporcionaba todo lo que él quisiera. Si quería 60 Rolls Royce, le conseguía 60 Rolls Royce. Si quería una nueva discípula, le conseguía una nueva discípula. Si quería un jet privado, le conseguían un jet privado. Cualquier cosa que le hiciera feliz. Y lo que pasaba era que el Bhagwan decía: de acuerdo, tú eres la número 1. Te dejo el control a ti, tú te encargas de todo y me da igual cómo lo hagas. Los Reinishis empezaban a ponerse paranoicos por varios motivos. En primer lugar, se había abierto una investigación por un posible delito contra las leyes de inmigración. Y además empezaba a haber ciertas discrepancias entre Sila y otros líderes de la comuna. Y que nadie intente hacernos nada, porque yo puedo ser una tigresa. Ella y su grupo estaban enfrentados con otro grupo al que nosotros llamábamos la facción Hollywood. Eran miembros ricos de la secta dirigidos por una señora que era la exmujer de un productor de Hollywood. Tenían dinero, tenían acceso a Rainish y ella y su grupo estaban casi paranoicos con esa gente. Luchaban por el control del gurú, la secta y sus finanzas. Algunos antiguos miembros de la secta decían que había un plan para asesinar a varios políticos locales. Otros miembros rivales de la secta
un abogado del Estado y el periodista Led Seitz en venganza por unos artículos de investigación que había publicado en el periódico local. Que te digan que estás en la lista de objetivos de un grupo que era perfectamente capaz de matarte y estaba muy exaltado en aquel entonces, no era una forma muy agradable de empezar el día. Un año después del brote de salmonela y sin previo aviso, Sheila y la directora de la clínica Raynish, una enfermera llamada Pooja, huyeron a Europa. Raynish las repudió. Lo han convertido en un campo de concentración fascista. La acusación supo que Pooja había estado experimentando con agentes biológicos infecciosos en la clínica, incluida la salmonela. Pero no había ninguna prueba fehaciente. Al sentirse acosado por la investigación, el Bhagwan decidió redoblar su guardia personal. Había veces en que tenía que desplazarse de un lado de la ciudad al otro, y siempre iba en un coche blindado con un vehículo con guardias armados abriendo el camino y otro vehículo todoterreno con guardias armados detrás, y además un helicóptero sobrevolando la zona. Nos enfrentábamos a un pequeño ejército privado de 45 hombres con armas automáticas. En octubre de 1985, el gran jurado cursó un sumario de 35 folios en el que se acusaba al Bhagwan de haber falseado la solicitud de su visado y de haber organizado matrimonios ilícitos de forma que sus seguidores pudieran permanecer en los Estados Unidos. Cuando las autoridades se decidieron a inspeccionar el complejo, le pidieron al epidemiólogo Mike Skills que les acompañara por temor a sufrir algún ataque biológico. Cuando llegamos allí, pensé que para un microbiólogo podía ser un día muy interesante. No hubo ningún disparo. En el centro médico de la comuna, Skills encontró muestras de varios tipos de bacterias, algo muy corriente en cualquier pequeña clínica. Uno de los tubos contenía Salmonella typhimurium, y recuerdo que me habían dicho que si encontraba salmonela requisáramos la muestra como prueba, y eso fue lo que hicimos. Pero en ningún momento pensé que aquello pudiera estar relacionado con el brote. Poco después de la redada, Raynish se marchó en uno de sus jets privados. Fue detenido en Carolina del Norte por el Servicio de Inmigración. Mientras tanto, el CDC hacía pruebas con la salmonela encontrada en el laboratorio de la comuna empleando una técnica llamada perfil de plásmidas. Las plásmidas son secciones de material genético que flotan libremente fuera de los cromosomas de la bacteria. Las bacterias pueden intercambiar plásmidas, permitiendo así que una colonia se adapte genéticamente a un medio distinto. Lo que hacemos es medir el tamaño de la plásmida y sus características para ver si coinciden con las plásmidas de otra bacteria. Pero sobre todo comparamos tamaños. Y si encontramos que las dimensiones son parecidas, es lógico concluir que se trata de la misma cepa. La salmonela de la clínica de los Raynishes tenía un perfil de plásmidas parecido a los organismos de The Dales. Y era vulnerable a todos los antibióticos, igual que la salmonela que había producido la epidemia. Eso fue lo que nos proporcionó la pista. Eso significaba que el cultivo que encontramos en su clínica y los cultivos que obtuvimos de los pacientes infectados pertenecían a la misma cepa. Pero aún quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Por qué querrían los Raynishes infectar a los residentes de aquella pequeña localidad? Dentro de la comuna Raynish, los investigadores encontraron pruebas que vinculaban al grupo con la intoxicación masiva por salmonela y también descubrieron otras actividades extrañas. Sheila había instalado dispositivos de vigilancia por toda la comuna. Todos los teléfonos de las cabinas estaban pinchados y casi todos los de las viviendas. Es el caso más grave de escuchas que se ha dado en la historia de los Estados Unidos. Pincharon toda la ciudad. Eran escuchas ilegales y había micrófonos por todas partes. Tenían miles de cintas y aparatos grabando las 24 horas. Era algo indescriptible. La mayoría de los Raynishes no sabían que estaban siendo vigilados. Era un secreto que se guardaba celosamente entre Sheila y los discípulos más allegados con los que celebraba reuniones en su cama redonda. Tras una estantería había una puerta metálica que daba a un túnel. O en habitaciones secretas habilitadas con túneles secretos para escapar. El FBI también encontró varios manuales para fabricar bombas y artefactos explosivos
además de otros tantos artículos sobre bioterrorismo y guerra biológica. La salmonela fue el arma escogida para una lucha de poderes, pero no era una lucha interna. Por favor, ¿entendimos bien ayer cuando dijo que ahora se disponía a tomar el condado de Wasco? Sí, es correcto, lo ha entendido bien. Cuando los Rainishes presentaron a sus propios candidatos a las elecciones de la Comisión del Condado, quisieron asegurarse de que sus candidatos ganaran. Para conseguirlo, quisieron hacer que los votantes se enfermaran y no pudieran ir a los colegios electorales para ejercer su derecho al voto. Los Rainishes tenían suficientes seguidores en Antílope y otros lugares cercanos que votarían todos. Habría un 100% de participación entre ellos, lo suficiente para meter a sus candidatos en la comisión del condado. Pero ¿por qué había tenido lugar el brote en septiembre? Algunos informadores dijeron que solo era una prueba y que no había sido la primera. Por orden de Sheila, los Rainishes se quitaron sus túnicas rojas, se pusieron ropa corriente y fueron por toda la ciudad con aerosoles llenos de salmonela. En agosto, el primer experimento consistió en rociar los pomos de las puertas de los juzgados y los productos de los supermercados locales. Pero nadie enfermó. El segundo experimento, en septiembre, fue rociar con salmonela las ensaladas de 10 restaurantes locales. Esta vez funcionó, y más de 700 residentes resultaron infectados. El día antes de las elecciones, los Rainishes planearon contaminar los depósitos de agua de la ciudad. Al parecer, no tuvieron éxito. Encontraron pruebas de que alguien había forzado la entrada a los depósitos de agua de Dales, pero ninguna prueba de que hubieran sido contaminados. Todos los candidatos Rainish perdieron en las elecciones de noviembre. Con las pruebas biológicas forenses, Sheila y Pooja fueron extraditadas de Europa y acusadas de manipular bienes de consumo. Ambas se declararon culpables. Cumplieron menos de 3 años en una prisión federal y escaparon a Suiza antes de que el Estado pudiera presentar sus cargos. Lo último que supimos de Sheila es que regentaba una especie de residencia para ancianos. Y da bastante miedo pensar en que alguien deje a su abuela a cargo de Sheila en sus últimos días. No había ninguna prueba de que el propio Rainish tuviera conocimiento sobre el plan de la salmonela. Se declaró culpable ante el Servicio de Inmigración, fue deportado y murió en la India en 1990. La mayoría de los restaurantes objeto del ataque no llegaron a recuperarse nunca de las pérdidas económicas y fueron a la quiebra. Eso fue lo que le ocurrió al restaurante de Dave Lugens. Nunca llegamos a recuperar el puesto que teníamos en la comunidad después de aquello. Había gente que nos decía, sí, ya sé que no es culpa vuestra, pero yo ya no puedo ir a comer allí. Ahora tiene un negocio de catering. Los científicos que investigaron el brote escribieron un artículo sobre el caso. Pero el Centro para el Control de Epidemias les pidió que no lo publicaran por temor a que alguien copiara la idea. En 1997, 13 años después del brote, cuando el bioterrorismo se convirtió en una preocupante amenaza cierta, el artículo se publicó en el boletín de la American Medical Association. Las pruebas encontradas en la clínica de los Rainishes demostraban que tenían armas biológicas mucho más efectivas en su poder. De haberlas utilizado, el resultado habría sido catastrófico. Ni los epidemiólogos solos, ni los investigadores criminalistas solos habrían podido resolver el caso. Había que actuar de forma conjunta.